Ahora tenemos la matriz identidad. La matriz identidad se caracteriza por ser una matriz cuadrada, como indica acá. Cuadrada se refiere a que si tiene dos filas debe tener dos columnas. Si tiene tres filas debe tener tres columnas. Aparte de eso, los números que se encuentran en esta línea diagonal deben ser 1 en este caso. Por ejemplo, también en este caso es una matriz de identidad de orden 2 por 2. En este caso tenemos, ¿no?, la matriz de orden 2 por 2 y la matriz de orden 3 por 3, donde la diagonal principal está compuesto por el 1. Entonces, esa característica tiene la matriz identidad y se representa generalmente por el IN, ¿no?, de identidad. Por ejemplo, en este caso, el objetivo es hallar el valor del polinomio f de a, donde a es una matriz de orden 2 por 2 y la función sería este. Entonces, como el objetivo es hallar el polinomio f de a, quiere decir que a esta x se le va a cambiar por la a, que es la matriz. Por lo tanto, acá donde está x sería a, la matriz, y como estábamos trabajando con la matriz, este 4, que es un número solitario, independiente, al reemplazar o al trabajar con la matriz A en este caso, este 4 multiplicaría o se le agregaría la matriz identidad, ya que no contiene la variable x. Por eso es que este 4, que es un número independiente, libre, entonces se le agrega la matriz identidad. Entonces, reemplazando, la matriz A sería este elevado al cuadrado menos 4 por la matriz identidad, ¿no? A eso se refiere. Este 4 que no contiene la variable, se le agrega la matriz identidad para poder trabajar en función a las matrices. Luego, como acá es esta matriz al cuadrado, significa que esta matriz se multiplica por el mismo, ¿no?, dos veces. Y este 4, que ya se ha visto la clase pasada, multiplica por cada uno de estos números, ¿no?, 4 por 1 y 4 por 1. Pero acá tenemos una multiplicación de matrices. El procedimiento, como ya se vio, sería, ¿no?, la primera fila por la primera columna. Entonces sería 2 por 2 más 1 por 0. Aquí está. Luego la primera fila por la segunda columna. 2 por 1 más 1 por 3. Aquí está. Luego la segunda fila por la primera columna. 0 por 2, 3 por 0. Aquí está. Y la segunda fila por la segunda columna. 0 por 1 y 3 más 3 por 3. Aquí está. Luego se resuelven las multiplicaciones, las sumas en este caso. Y finalmente este 3 que está delante de esta matriz multiplicaría con cada uno de estos, ¿no? Acá sería 3 por 4, 3 por 5 y 3 por 9 y 3 por 0. Y finalmente acá tenemos una resta de matrices, ¿no?, también se ha visto, donde se resta en este caso, lo mismo sucede en la suma, se resta el primer elemento con el primer elemento de la segunda matriz, el segundo elemento de la primera matriz con el segundo elemento de la segunda matriz, los de la primera matriz con el de la segunda matriz, y así cada uno de ellos. Entonces sería 12 menos 4, 15 menos 0, ¿no?, 0 menos 0 y 27 menos 4. Se resuelven las diferencias y finalmente, tal como indica acá, hallar el valor del polinomio f de a, ¿no?, de la matriz, en este caso. Entonces f de a sería esta expresión. Ahora veremos la matriz diagonal. Diagonal se refiere, por ejemplo, en el caso anterior, a esta línea conformada en este caso por estos 1 de esta matriz cuadrada. Y acá también. Esta es la matriz identidad porque en su diagonal está compuesto por los 1, por los números 1.
Y en este caso la matriz diagonal se refiere a que no necesariamente en su diagonal habrán números 1, porque eso sería una matriz identidad. La diagonal se refiere a la ubicación, a esta ubicación, a este lugar. Entonces, si tenemos esta matriz, en este caso D, la matriz se llama D, y pretendemos determinar la diagonal de esta matriz D, en este caso, de esta matriz D, entonces la diagonal de la matriz D sería diagonal, o sea, se refiere a los elementos que se encuentran en esta diagonal, que sería 3, menos 2 y el 4. También nos pide determinar la diagonal de la matriz D al cuadrado. De esta matriz al cuadrado significa que a esta matriz le voy a multiplicar por el mismo. Entonces, pero esta matriz diagonal tiene como característica lo siguiente, de que sobre esta diagonal hay puros ceros y por debajo de esta diagonal también hay ceros. Quiere decir que los únicos valores están en la diagonal. Por lo tanto, la diagonal al cuadrado sería la matriz al cuadrado. Solo para comprobar, ¿no? Multiplicaría la matriz por el mismo, ¿no?, para que sea al cuadrado, y aplico la multiplicación. Primera fila por la primera columna, primera fila por la segunda columna, primera fila por la tercera columna, y así el resto, obteniendo esta matriz que representa a la matriz D al cuadrado. Entonces, la diagonal de esta matriz D al cuadrado sería 9, 4 y 16. Justamente estos valores coinciden con estos valores. ¿En qué sentido? En que si esta matriz D, que es la misma matriz, solo que aquí está al cuadrado, significa que si la diagonal de esta matriz D son estos tres números, y si yo elevo al cuadrado, porque así está acá, elevo al cuadrado, si yo elevo al cuadrado a cada uno de estos, me dará igual a estos. Entonces, si yo digo 3 al cuadrado, sería 9. Aquí está. Negativo 2 al cuadrado sería positivo 4. Y el 4 al cuadrado sería 16. Por lo tanto, existe una relación del orden de los elementos y su exponente. Entonces, si la diagonal de esta matriz son estos, quiere decir que la diagonal al cuadrado, ¿no?, la diagonal de esta matriz al cuadrado sería el cuadrado de los elementos principales. Entonces, la diagonal de esta matriz al cubo, es decir, multiplicando 3 veces esta matriz, sería lo mismo que elevarle al cubo a cada uno de estos elementos. 3 al cubo sería 27, negativo 2 al cubo sería negativo 8, y el 4 al cubo sería 64. Entonces, lo mismo sucedería si la matriz D se eleva a la 4, el exponente 4, a la cuarta. Quiere decir que esta matriz se va a multiplicar 4 veces. Pero como el efecto es el mismo, quiere decir que a estos elementos principales, a cada uno de ellos, lo elevo a la 4, ¿no?, a la cuarta, exponente 4. 3 a la 4 elevado a la 4 es 81. El negativo 2 a la 4 sería positivo 16. Y el 4 a la 4 sería 256. Entonces el efecto está en que si la matriz se eleva al cuadrado, entonces cada uno de los elementos lo eleva al cuadrado de la matriz principal. Si a la matriz le voy a elevar al cubo, quiere decir que a la diagonal principal le voy a elevar al cubo. Y así, elevado a 4, elevado a 5. A eso se refiere la matriz diagonal. En la matriz escalar se caracteriza por poseer a la matriz identidad y a un número real cualquiera. Por eso tiene esta expresión. Por ejemplo, la matriz escalar 5i
de orden 3×3 es una matriz cuadrada. La matriz identidad de orden 3×3. Entonces sería 5 por la matriz identidad de orden 3×3, 3 filas, 3 columnas, donde la diagonal de esa matriz está compuesta por la unidad. Entonces este 5 multiplicará con cada uno de ellos y ya se conoce de que 5 por 0 es 0. Por lo tanto, multiplicaría solamente con estos 1, quedando de esta forma. Lo mismo sucede para la matriz 8i, ¿no? Matriz escalar 8i, pero acá es de orden 2×2, 2 filas, 2 columnas, donde la diagonal estará compuesta por la unidad. Entonces el 8 multiplicaría con cada uno de ellos, quedando de esta forma, ¿no? A eso se refiere la matriz escalar. En la matriz triangular superior se caracteriza de lo siguiente. Si esta es una matriz, en este caso A, la diagonal principal es todo esto. Entonces, en la matriz triangular superior de la diagonal principal por arriba existirán números, ¿no? Existirán números diferentes de 0 principalmente. Aunque por ahí podría haber un 0, pero la cuestión es de que desde esta matriz principal hacia arriba no debe estar conformada por muchos, completamente por 0, pero sí de la matriz principal hacia abajo, o sea, toda esta parte, debería estar formada por ceros. Al estar formada por 0, se le llama matriz triangular superior, porque formaría un triángulo y acá otro triángulo, pero en este triángulo inferior serían ceros. Lo mismo sucedería acá. Entonces, tenemos acá la operación de A menos B. Entonces, la operación A menos B se conoce que 2 resta con el negativo 3, aquí está. Negativo 1 resta con el negativo 5, aquí está. Negativo 4 resta con el 7, aquí está. El 6 resta con el 2, aquí está. El 3 resta con el 3, aquí está. Y así cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de los elementos. Entonces, manteniendo ese orden de cada elemento en su posición, ¿no? Sería la diferencia 2 menos 4, menos 2 menos el negativo 4, aquí está. 4 menos el 4, aquí está. 1 menos el 1, aquí está. Y así el resto. Entonces, acá por ejemplo, la regla de los signos, menos por menos es más. Acá también, menos por menos es más. Signos iguales se suman, ambos son negativos, sería negativo 11. Hay una diferencia de 4. Acá no hay diferencia, por lo tanto es 0. Menos por menos es más. La diferencia acá es 4. Menos por menos es más. Acá no hay diferencia, 0. Acá tampoco hay diferencia, 0. Signos iguales se suman. Ambos son negativos, sería negativo 10. Menos por menos es más. No hay diferencia, 0. Menos por menos es más. También menos por menos más. Y acá la diferencia es de 3, ¿no? Y en el resto se resuelve, ¿no? Acá es 5. La diferencia acá es de 4. ¿No? Acá la suma es 7. Acá la suma es 6. Acá la suma es 4. Acá no hay diferencia, porque signos diferentes se restan. No hay diferencia, es 0, ¿no? O 2 menos 2 es 0. Acá también signos diferentes se restan, no hay diferencia, por lo tanto 0. Y acá, por lo tanto, acá en la matriz A menos B tendríamos esta matriz, donde observe la matriz principal. Y debajo de la matriz principal se forma un triángulo formado por puros ceros, absolutamente ceros. Y de la matriz principal hacia arriba hay números que no están completamente ceros. Entonces se le llama matriz triangular superior cuando de la diagonal principal hacia abajo, es decir, toda esta parte está formada por puros ceros. Si por acá uno de ellos no es cero, entonces ya no es una matriz triangular superior.
Superior se refiere a esta parte, porque acá tenemos un triángulo y está en la parte superior, es decir, en la parte de arriba. En cambio, en la parte de abajo está formada por puros ceros, por eso tiene este nombre de la matriz triangular superior. Similar ocurre en la matriz triangular inferior. Si tengo dos matrices, C y D, y voy a sumar en este caso, la regla de la suma, menos 3 más menos 4, 5 más menos 5, menos 1 más 1, aquí está, y así cada uno de los demás, ¿no? Entonces acá, por la regla de los signos, más por menos es menos, más por menos es menos, acá signos diferentes se restan, como no hay diferencia, 0. Acá hay una suma, acá signos diferentes se restan, entonces la diferencia es de 5, más por menos es menos, más por menos es menos, acá la suma es 5, la diferencia, más por menos, perdón, más por menos es menos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos signos iguales se suman, acá se restan, no hay diferencia, acá también se restan, no hay diferencia, acá es menos 4, 2 menos 6, signos diferentes se restan, ¿no? Y en esta resta o diferencia el resultado lleva el signo del número mayor, en este caso negativo 4. 7 menos 3, 4 en 2. Quiere decir que la suma de estas matrices me da esta matriz, donde mire la diagonal principal y sobre la diagonal principal hay puros ceros. Entonces, pero de la diagonal principal por debajo no está completamente cero. Pero en cambio de la diagonal principal por arriba sí está completamente cero. Cuando de la diagonal principal hacia arriba está completamente cero, es porque esta matriz está formada por la matriz triangular inferior. Ahora en la matriz transpuesta, esta se caracteriza de la siguiente manera. Si yo tengo una matriz de cualquier orden, por eso dice acá de orden m por n, puede ser una matriz cuadrada o no, pero la cuestión es que a esta matriz se le aplica la transpuesta o la transpuesta de esta matriz, es que los elementos de su fila se convertirán en los elementos de la columna. Es decir, los elementos de la primera fila se convertirán en los elementos de la primera columna. Los elementos de la segunda fila se convertirán en los elementos de la segunda columna. Los elementos de la tercera fila se convertirán en los elementos de la tercera columna y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos estas dos matrices, A por B, y debemos hallar la transpuesta de la multiplicación. Entonces, la transpuesta de la multiplicación sería, ¿no?, la matriz A por la matriz B. Y en las propiedades de la multiplicación de las matrices tenemos la primera fila por la primera columna. Entonces, 3 por el negativo 2 más negativo 1 por el 2. Y ahora la primera fila por la segunda columna. 3 por el 1 más negativo 1 por el 5. Ahora la segunda fila por la primera columna. 4 por el negativo 2 y 2 por el 2, ¿no?, más. Y la segunda fila por la segunda columna. 4 por 1 más 2 por 5. Se multiplica, ¿no?, y acá tenemos más por menos menos, 3 por 2, 6. Acá 2 por 1, 2 y más por menos, menos 2, ¿no? 3 por 1, 3, más por menos menos, 5 por 1, 5, más por menos menos, 4 por 2, 8, más 4, 4 por 1, 4 y 5 por 2, 10. No, acá signos iguales se suman y al sumar sería negativo 8, ya que ambos son negativos. Acá 3 menos 5, hay una diferencia de negativo 2, lleva el signo del mayor. Signos diferentes se restan, entonces hay una diferencia de negativo 4, lleva el signo del mayor, y acá 14. Ahora, la transpuesta de esta matriz, de la multiplicación de esta matriz, porque la multiplicación de estas dos matrices es otra matriz, que es esa. Ahora, la transpuesta de esta matriz es que la primera fila, negativo 8 y negativo 2,
se convierten en la primera columna, negativo 8, negativo 2. Y los elementos de la segunda fila, negativo 4 y 14, se convierten en elementos de la segunda columna, negativo 4, negativo 14. Esa es la característica que tiene la transpuesta.